Sintonizar casi cotidianamente estos espacios de diálogo de la agrupación política Mujeres Insurgentes. Le damos la bienvenida, antes de agradecerle al licenciado Roberto Villaseñor, le damos la bienvenida a nuestros compañeros y amigos Oscar Leslie Figueroa y Jorge Luis Vargas Carrasco, nuestros compañeros y amigos, trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, los que siguen dando la batalla y sobre todo desde su blog, así es, desde su blog Temas, Lemas y Dilemas, brindando información diaria a todo aquel que ose o que intente comunicarse con ellos a través de este espacio cibernético para enterarse de lo que está ocurriendo en el país todos los días e incluso en el mundo. Un espacio muy interesante que les recomendamos accedan a él. Temas, Lemas y Dilemas. Y bueno, desde luego no podemos dejar de agradecer todo el apoyo que recibimos del licenciado Roberto Villaseñor, director general de Canal Patrio, para la realización de los programas que, insisto, casi cotidianamente hacemos llegar ante ustedes. Desde luego a nuestro amigo el ingeniero Hugo Aguirre, que allá en controles en cabina, siempre al pie del cañón brindándonos ese apoyo que recibimos para que podamos llegar hasta ustedes. Pero bueno, también agradecemos a nuestra compañera Beatriz Gallardo, la que anda ahorita en el hospital, está por llegar, la saludamos desde luego y le agradecemos todo el apoyo que nos brinda para estar aquí ante ustedes. Para nosotros es muy gratificante en lo personal, su servidor Raúl Paz, el poder compartir este espacio con compañeros, no con aquellas personalidades que se manifiestan a través de los medios masivos de comunicación del duopolio principalmente, sino sobre todo con aquellos compañeros, con aquellos amigos, aquellos profesionistas, aquellos investigadores, que sin el relumbrón que aquellas personalidades también nos brindan una mejor información, nos aportan mayores conocimientos de lo que se puede encontrar a través de la televisión comercial e incluso de la televisión por cable. Por eso agradecemos la presencia de nuestros compañeros Oscar Leslie y Jorge Luis. Y bueno. Pues Raúl, muchas gracias por los comentarios. La opinión es muy respetable y sobre todo el afecto que nos guardamos nos hace también ser lo suficientemente críticos como para entender que ese reconocimiento a la labor de muchas gentes, como tú lo has dicho, es importante en este momento. Yo considero en los momentos actuales, porque el país, bueno, pues necesita ser transformado. Pero bueno, de antemano, muchas gracias por sintonizarnos. Un saludo a todos ustedes. Jorge Luis. Pues igualmente, pues muchas gracias por todos los preceptos y todos los señalamientos que haces de nuestras personas, Raúl. Son merecidos. Que es recíproco este gran agradecimiento. Igual agradecer la invitación que nos han hecho para este programa. Y en ausencia de Betty, bueno, pues igual que esperamos su pronta recuperación, y que igual llegue en un si es momentito, posible, si es posible, que llegue, y si no, pues aquí estaremos contigo, Raúl, haciendo el programa y hablando del tema que queremos va a ser de interés para quien nos está viendo, Raúl. Gracias, Jorge Luis. Desde luego procuramos suplir a Betty de la mejor manera posible, porque bueno, pues ella es toda, aunque sea muy modesta para aceptarlo, es toda una autoridad en la materia, en esto de la comunicación. Con ella hemos aprendido en lo personal y nos vamos desarrollando. Pero bueno, hay temas en la agenda nacional sumamente importantes que no pueden dejar de ser analizados, criticados e incluso hasta formular propuestas alternas a lo que se está viviendo. Uno de estos temas es la reforma laboral que fue aprobada en la Cámara de Diputados y que actualmente se está ya debatiendo en el Senado de la República, y que todo parece indicar, de acuerdo a los intereses que hay entre distintos segmentos sobre todo los principales partidos políticos, que cada uno tiene vínculos con los grandes sindicatos, que si no terminan por ponerse de acuerdo antes del 20 de octubre,
pudiera mandarse a la congeladora. ¿Cómo ves esta situación? Porque las implicaciones que tiene para la clase trabajadora y para el país en general. Bien, Oscar, perdón. No, enseguida, bien comparado. Las implicaciones que tiene para la clase trabajadora son evidentes, es el inicio del trabajo esclavo de manera oficial, o sea, auspiciado y controlado por las autoridades laborales de este país en primera instancia, y esa condición, alguien puede decir, no, esa es una exageración. No, no es una exageración. El fin de semana estuve pues tratando de tomar el contacto con los trabajadores, sobre todo el comercio, estos que contratan por horas ya. Entonces me comentaba, fue muy rápido el poder entrar a esta conversación, porque con el pretexto de preguntar y supuestamente comprar un equipo electrónico, entré a una tienda de autoservicio, no de high tech, de alta tecnología, sí, de la marca Apple. Entonces el joven que me atendió, muy joven, de inmediato me dio la explicación técnica de todo lo que podría ser la máquina, y le decía, oye, pues qué importante que las tengan ustedes aquí, porque pues me parece que uno ya no compra ciegas, tratando de inducir y reconocer esa parte técnica. Y él solo me empezó a comentar que pues no le gusta mucho ya ese tipo de cuestiones, y estaba molesto por él ya la da como un hecho, la modificación. Creo que ese tono perspicaz del pueblo de México no se abandona. Dice, aquí francamente, si yo falto, dice, primero me pagan por horas, pero cuando yo llego a faltar me descuentan el día, y además me descuentan medio día más. Es decir, cuando nosotros afirmamos desde hace un buen tiempo, y en el blog está puesto, que era el inicio del trabajo esclavo organizado por el Estado mexicano, era una afirmación con mucha raíz, pero hoy está plenamente confirmado que así lo sienten los trabajadores. Es el inicio del trabajo esclavo, es la regularización de todo lo ilegal, y es la carta de naturalidad que le da el pueblo de México a la clase explotadora, para que asuma total y absolutamente el control político del país y de las vidas de millones y millones de trabajadores. Claro, a pesar de la desinformación que a diario recibimos, o el bombardeo informativo que recibimos a diario vía televisión, vía radio y vía los trabajos que realizan los partidos políticos, Jorge. Pues mira, yo la verdad, Raúl, este es mi comentario. Yo creo que hay poco que hacer ya, incluso en el Senado. Prácticamente desde mi perspectiva tienen planchada ya la reforma, ¿no? Es decir, va a pasar. ¿Y por qué me atrevo a hacer este señalamiento, Raúl? Porque bueno, ya hemos llegado al cinismo, ¿no?, de las declaraciones, y por eso me atrevo a confirmar de que va a ser aprobada en el Senado esta reforma, producto de las declaraciones que ya destacados priistas que han tenido una cercanía con Peña Nieto, que es el caso de Codwell, que es el presidente del partido del PRI, y Videgaray, que fue el jefe de campaña del candidato en su momento, Enrique Peña Nieto, y que ahora forma parte del equipo de transición, ya declararon que van por la reforma energética. ¿Sí? Ellos dan casi por un hecho, hay que leer, hay que tener más o menos esa percepción. Entre líneas, ¿no? Hay que leer entre líneas, efectivamente, de que prácticamente está aprobada la reforma laboral, y que de inmediato van por la reforma energética, e igualmente puedan ir por la fiscal. Veníamos comentando hace un rato que veníamos al programa con Oscar, que Peña Nieto está reproduciendo, muy diferente, pero bueno, aquella represión que llevó a efecto en Atenco al inicio del gobierno del Estado de México, pero que a 6 años de distancia de ese acto criminal, criminal. Sí, que sigue ventilándose en los tribunales internacionales. Exactamente. A 6 años, pues bueno, en buena medida la ciudadanía de este país olvida, ¿no?, los actos de estos criminales. Y resulta ser que ahorita pues quieren meter las reformas estructurales, denominadas por ellos mismos estructurales, para que en un periodo ahorita puedan venir todas las críticas, pero de aquí a 5 o 6 años ya los mexicanos hayamos olvidado este agravio, ¿no?
en la cuestión de estas reformas, que prácticamente son la entrega de lo poco que queda en el país, ¿no? Porque en la energética va de por medio el petróleo y va de por medio la electricidad, Raúl. Gracias, Jorge. Hay diversas propuestas que ya se están ventilando. El día de hoy está reunido en este momento Peña Nieto con los 212 diputados, aunque mencionan que son 207, son 212, se pasaron 5 del verde para con ellos, es decir, regresaron a su querencia, ¿no? Así es. Luego entonces... Para ajustar las cifras de una votación autónoma del PRI en la toma de decisiones, ¿no? Así es. Y estábamos hablando de la reforma laboral, pero no es el único tema que está en la agenda. No. Es decir, ahí está, se va a discutir antes del 20, se van a reunir la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado con empresarios, desde luego. El día de hoy se reúnen. Sí. Con el Consejo Coordinador Empresarial. Con el Consejo Coordinador Empresarial. Sí, con la Secretaría del Trabajo Federal. Sí, el lunes con 8, académicos. fíjate, Sí. perdón que te Sí. interrumpa, el calendario es lunes 8 con el Consejo Coordinador Empresarial, el martes 9 con los abogados y el sector académico, y el miércoles 10 con Rosalinda Vélez, secretaria del Trabajo, y las centrales obreras CTM y CROC, y el día jueves 11 con organizaciones sindicales como son el SME, la UNT, el STUNAM, y el lunes 5 lunes 15 para dar la discusión ya, la minuta final para su dictamen. Y esperan tenerla más tardar el 20. Claro. Que puede ser antes, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal de la Federación tenía un plazo límite, pero se adelantó. Puede ocurrir lo mismo, ¿verdad? Claro. Es un tema que está en boga, ya lo señalaba Oscar, perjudica a los trabajadores sobremanera, y desafortunadamente no hay una conciencia entre la clase trabajadora de lo que se viene, porque hemos platicado con personas muy allegadas que desconocen lo que hay atrás de todo esto. Hemos platicado con ciudadanos comunes y hay un desconocimiento. Dicen, es que nos beneficia, dicen algunos, pero hay algunos otros trabajadores, algunos otros, que dicen, no, esto es lo que señalabas al inicio, la esclavitud legalizada del trabajo asalariado, ¿verdad? Así es. Y bueno, este es un tema, ahorita espero que abundes en ello, pero hay otros. El asesinato del hijo de Moreira. Sí. Las reformas que ya menciona Jorge Luis, que se están cocinando y que seguramente las van a impulsar en una alianza ya tripartita, por lo que ha mencionado Miguel Barbosa del PRD, ¿verdad? Sí. No queremos ser excluidos de los grandes temas nacionales. No sé, ¿cómo la ven? Pues, en términos generales, Raúl, yo creo que estamos presentes o iniciando este sexenio. Se nos presenta la segunda etapa y final de la implementación, de la aplicación total del modelo neoliberal. Por eso es que corresponde a cada uno de estos, como lo habíamos ya señalado en programas anteriores, el sistema, el modelo económico se sustenta sobre diversos ejes o sistemas. El sistema político, ya lo hemos señalado, el sistema económico, el sistema de medios, en fin, y todos estos a su vez pueden tener también subsistemas. Pero lo que estamos observando es la implementación de temas centrales, es de sistemas centrales que obedecen todos al modelo económico, al sistema económico central. Lo refuerzan. Exactamente, o tratan de terminarlo, porque estaba inacabado. La reforma laboral es una parte sustantiva de la reforma o del modelo económico, porque pues simple y sencillamente, como todo mundo lo sabemos, es la explotación de la fuerza de trabajo por la oligarquía, en este caso nativa o internacional, y esto se viene viendo sobre todo porque todo el mundo estamos pensando que son estos hombres de negocios. No, los mexicanos no tan solo son ellos, bueno, no los mexicanos sino los nativos. Yo he venido siguiendo con cierta precisión los cambios desde fuera. La inversión directa extranjera se ha aposentado fundamentalmente en la industria automotriz. Plantean, incluso ya México desplaza de la exportación de automóviles a Brasil. Sí. Entonces, las firmas que han dicho ya, incluso han comprometido ya el dinero supuestamente, es Audi, la alemana Audi, la Nissan, la japonesa Nissan. Fortalece su presencia. Y además también fortalece su presencia General Motors y Ford Motor Company. Es decir, la industria del automóvil
Y ya está Renault también. Y Renault también. Sí. En fin, tratan de llevar a México en un escenario inmediato, es decir, el año que entra para 2013, con un volumen de exportaciones de cerca de 4.3 millones de automóviles. Ensamblados en México. Entonces, es importante ver cómo por esa vía, es por ello que los empresarios dicen, bueno, antes que yo haga cualquier inversión, necesito ver, digamos ya puesto como se dice, en blanco sobre, o en negro sobre blanco, los acuerdos. Entonces, por un lado, ese sistema económico está siendo empujado por los inversores extranjeros. Y luego, la otra parte de la reforma que se requiere, que no le afecta tanto a los extranjeros, pero sí se trata de hacer algunos ajustes internos, es la reforma fiscal. Esa reforma fiscal se tiene que terminar antes que la energética, porque en el momento que cambien el status quo de Pemex, porque esa es la otra parte de la reforma energética, es un recaudador. Tendrán que reducir la sangría de Pemex, porque ya digamos la renta petrolera va a estar dividida, ¿no? Entonces, como no va a ser la misma posibilidad de expoliación de la renta petrolera, tienen que hacer los ajustes necesarios. Entonces, como podemos observar, solo para hablar de estas tres reformas llamadas estructurales, y que en ese sentido no mienten, la reforma laboral, la reforma fiscal y la reforma energética van amarradas de la mano. Pero, ¿qué es lo que nos adelantan además los oligarcas nativos? Son dos cosas que se resuelven y también que se entrelazan entre las reformas. Hemos escuchado al señor X, como ahora le llama el magisterio oficial, a Claudio X González, insistir muchísimo, y para ello ya tiene ahí sus ladradores oficiales en los medios, que es parte del sistema económico, como es este muchacho que lo citan en cabarets y en lugares muy poco profanos, o muy poco sanos, diría yo, a este Loret de Mola, y es al que le pasan todo el rollo de la educación, ¿no? De las críticas de la educación, ¿no? Su película hizo, ¿no? Hasta su película hizo de panzazo, ¿no? Entonces, yo diría, las tres reformas interesan sobre todo al capital externo, pero hay una que está pivoteando el capital interno, es decir, que ellos están interesados, porque es la única forma, digamos, de asistir al banquete de la repartición o de la entrega de la soberanía nacional, no a los grandes, no al banquete principal, pero sí a los despojos, y es la educación. Entonces, por eso observaremos que no le han puesto un mayor énfasis desde fuera, porque yo no creo que ni Berkeley, ni Yale, ni otra universidad prestigiosa quiera venir a poner un plantel en México. Claro, Oscar. Si me permites meter un tantito en lo que estás comentando, efectivamente algo que nos han estado vendiendo la idea en esta reforma laboral, Raúl, es la cuestión de que llegaría y se traería mucha inversión. No, hay que decir, y esto lo digo por lo que comentaba sobre el caso Moreira, que un problema que tenemos en nuestro país es precisamente la inseguridad. ¿Cómo se va a traer? Por lo que acabas de decir, Oscar. Así como atraes tu inversión a nuestro país con tanta inseguridad que hay. Entonces, ¿cómo manejan un doble lenguaje que a la ciudadanía engaña, ¿no? Sí, utilizan todos los medios masivos de comunicación, principalmente las televisoras, para hacernos creer que van a venir en cascada las inversiones de este país, cosa que es totalmente falso y que lo acabamos de ver porque hoy ya tocó a una élite política la delincuencia organizada, denominada así por las autoridades de este país, ¿no? Ya llegaron hasta tocar a esta élite política y que no sabemos qué vaya a seguir, sobre todo si nos atenemos a las propias declaraciones que hubo en el caso de sobrino por sobrino, ¿no? Sí, y casualmente los días que se da a conocer por Miguel Osorio Chong, que van a formar el próximo gobierno una especie de policía de élite, superior a todo lo que hay, un sector de inteligencia muy fuera de lo común. Que además, sí, tomando en cuenta también esa reunión previa, en estos mismos días se estaba dando la reunión que tuvo Peña con el equipo de seguridad nacional, ¿no? Fue el jueves, me parece. Van muy pegadito lo que sucedió con el asesinato de este joven, con todo lo que estamos comentando aquí. Y tienes razón, perdón que te interrumpa, sí, porque nada de lo que está sucediendo
en nuestro país es aislado. Todo está encadenado. Así es. Es decir, no es casual lo que sucedió la semana anterior cuando tenemos 80,000, cerca de 80,000 muertos en lo que va del sexenio, más los que se acumulen en lo que falta, ¿no? Bueno, leíamos, perdón Raúl que te interrumpa, esos son los oficiales, ¿no? Los oficiales. Sí, los oficiales. Extraoficialmente hay un estudio que se hizo que rebasan a 103,000. El semanario Z, que es un semanario que ha padecido en carne propia los embates de la delincuencia con sus directivos, Jesús Blanco Ornelas, ¿no? Que ya falleció, pero que durante muchos años tuvo que convivir con una secuela varios terrible, atentados. ¿no? Bien, el punto muy concreto es que más de 110,000 muertos que señala el diario Z, cerca de 20,000 desaparecidos y un número aún no cuantificado de huérfanos, de viudas. Es un panorama verdaderamente desolador. Y los desplazados. Y los desplazados que suman cientos de miles. Más de 200,000 hasta ahora, que oficialmente han dicho yo me moví por esto. Y claro, están las otras cifras, ¿no? Por ejemplo, el deterioro que semanarios, o bueno, no semanarios, sino periódicos como Reporte Índigo, en su edición del día de hoy, señalan que que Nuevo León, o que Monterrey, perdón, la ciudad capital, ha dejado de ser lo que era. Que ha dejado de ser aquel lugar en donde el visitante que llegaba pensaba que era una buena posibilidad irse a vivir a esos lugares, porque había tranquilidad, porque había desarrollo, con todas las formas de pensar que tienen y empleo sobre todo. Y eso se acabó. Bien, pues todo esto, no hay duda hoy cual ninguna, que es el resultado de una política económica y de una política miope del prianato en su versión gobernativa del PAN. A ver, me voy a explicar en eso. Digamos que el combate a estas, o la lucha o antinarco, se hace muy explosiva con Calderón, pero quien la arranca es Vicente Fox. Vicente Fox es quien formalmente inicia, digamos, todos los actos de combate militar a la delincuencia ligada al narcotráfico, y en sus sexenios se contabilizan tan solo 10,000 muertos. Sí. Pero ¿qué sucedía antes de ellos? Es decir, con Zedillo, con Salinas. No surgió de manera espontánea el problema. Exactamente, no es de generación espontánea. Bien, está claro que esto que se denunció a mediados del sexenio de Calderón, en donde algunos priistas, sobre todo de Tamaulipas, decían, pues es que ellos no saben gobernar, no saben llegar a acuerdos con la delincuencia. Es decir, la delincuencia... El de Monterrey, Sócrates Rizzo, ¿no? Sí. Sócrates Rizzo, que a su vez con Natividad González Parra, pues están muy ligados en todo esto que está sucediendo en Monterrey, porque ellos dejaron a los Zetas y a otras organizaciones que se repartieran el territorio. Uh-huh. Y bueno, hay un trascendido también por ahí que nos amenaza Peña Nieto a que Natividad González Parás pueda ser el próximo secretario de Educación. O sea que imaginemos nada más el tamaño del problema que se nos viene. Uh-huh. Pero a donde quiero aterrizar con este problema del narcotráfico es en donde definitivamente algo que les ha calado a los políticos del prianato es que esta guerra, que tenía otras características, es decir, de una guerra de baja intensidad durante el priismo. Sí. Es decir, de acuerdo a los manuales de Fort Bragg y de otras centros de adiestramiento militar norteamericano, hay formas de hacer la guerra. Los priistas habían escogido aquel que se denomina un perfil muy bajo, una guerra de baja intensidad, pero que no dejaba de ser letal y no dejaba de estar presente. Pero en ese momento el sistema de medios de este modelo económico capitalista tenía en un muy bajo perfil esas noticias. No las sacaba a la luz pública por una instrucción de carácter gubernamental. Pero ¿qué sucede? Y es ahí en donde se vienen varias cosas que en la sociedad, por ejemplo, se dicen públicamente por los políticos. Y sobre todo este tipo Calderón, cuando dice, nadie como presidente había permitido y sobre todo auspiciado la libertad que hoy existe para poder hablar en este país. Se critica al presidente, se critica sus actos y nadie hace nada porque esa es la libertad. No, lo que sucede es que la sociedad
tuvo que irrumpir nuevamente para exigir que se le dijera qué estaba pasando ante la dramática y exponencial ola de crímenes y violencia desencadenados por Vicente Fox y profundizados por Felipe Calderón, y que además anotó con toda certeza los analistas de los Estados Unidos que México era en algunos lugares un estado fallido, que en México había narcoterrorismo, que en México había que cambiar las formas de regulación de las fuerzas del orden de seguridad nacional, y por eso es que desde allá imponen las modificaciones que en México no han podido pasar por su ineptitud e incapacidad entre priistas y panistas. En conclusión, ¿qué tenemos? Perdón, Oscar, la declaración de Hillary Clinton, sí, que en México existía narcoinsurgencia, sí, sí. Digo, para agregar algo más. De los Estados Unidos son en donde ellos sí tienen la película completa. Claro. Es más, si los norteamericanos, cualquier norteamericano va a la sede del Congreso y pide que le den la documentación de Rápido y Furioso, se lo entregan. Que es muy curioso. Allá se lo entregan, sí. Aquí en México no. Y viene muy a colación porque esa experiencia sí la tenemos en lo personal. Un paréntesis, estamos a casi 3 años de o sea, 3 años. Rememorar en unos días más el golpe dado a Luz y Fuerza del Centro. Así por el ejército de México, auspiciado por Felipe Calderón. Pero en el pasado, para investigar qué era o qué fue la Mexican Iron Power Company, un grupo de compañeros, para ser exacto, solo 2 compañeros nos trasladamos a Canadá. Recuerdo muy bien esos hechos, después de que un grupo, porque esta investigación fue una investigación colectiva, yo creo que sería muy difícil arrogarse la idea central. Todos nos movíamos en un solo frente, que era el del trabajo colectivo. Y llegamos a Canadá, y la Suprema Corte de Justicia en sus archivos nos permitió, aún como extranjeros, se nos facilitaron todos los documentos de la Mexican Iron Power. Fluyó la información. ¿Cuándo veremos eso en México? Yo diría nunca. ¿Cuándo nos enteraremos si realmente Clinton decía la verdad o no? Yo creo que es una mujer que no tiene por qué mentir, porque además es una política descarnada. Pues si encontró a su esposo en sendas labores con Mónica Lewinsky, pues que no diga la verdad la señora, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya redondeando todo el comentario, pues está muy claro que quienes están apretando las tuercas para que de una vez se imponga ya el modelo neoliberal completo en México son los norteamericanos, claro, son los europeos, y sobre todo, para concluir mi comentario que se ha extendido un poco, solo veamos el porqué, la preocupación de las armadoras como Audi para que se dé una reforma laboral. Ellos saben que no tienen problemas en sus plantas porque ellos tienen todo controlado, ¿sí? Pero saben perfectamente bien que las plantas armadoras son generadoras de empleos indirectos, es decir, se abren muchas más empresas. Entonces lo que ellos quieren es asegurar que ese mercado local al cual vienen buscando, ¿sí? Porque no tan solo es que de allá vengan los motores, y en fin, el 90% del ensamblaje más importante y grueso se trae tanto de Europa como de sus plantas más sofisticadas. Pero lo que aquí conocemos como pymes quieren darles un orden. Nada más que claro, aquí los europeos nos deben ver con mucha risa o sorna, ¿no? Ellos plantean una reforma, digamos, apegada a las normas o a los criterios de carácter económico, es decir, con una técnica, ¿no? La maximización de la ganancia. Maximización de la ganancia, pero sobre todo con un grado de eficiencia que permita la reproducción de la fuerza de trabajo y a su vez el aceleramiento, la circulación de los flujos monetarios y a su vez, bueno, otro tipo de factores de la circulación del capital. Fortalecimiento del mercado interno para generar las ganancias. Exactamente, que ¿no? Ellos. Sí. Y ellos, por ejemplo, plantean en su ley laboral, por ejemplo, dice Alemania, flexibilidad en la pequeña empresa, que es hacia donde van. Pero fíjense nada más, esto que los cavernícolas de este país no han sabido explicar, ni tirios, ni troyanos, ahí metemos al PRD, al PRI y al PAN, están hechos un camote. No saben que, por ejemplo, la ley alemana restringe el despido procedente solo a 3 causales, ¿sí? Esa es la flexibilidad que ellos quieren
para poder correr libremente a un trabajador, no la que aquí dejan abierta y laxa, ¿no? Que si la señorita hija dueña o más bien la hija del dueño de la fábrica, yo me quiero poner a pensar, ¿qué haríamos si Peña Nieto, que ya se sabrán sus negocios, una de sus hijas se pusiera al frente? Pues correría toda la prole, ¿no? Sí. No va por ser prole, pero bueno, la ley alemana restringe el despido solo a 3 causales. Sí. El comportamiento del trabajador, Sí. su incapacidad para trabajar y la situación económica de la empresa. Clarísimo. Es básico. Sí. Entonces, bajo este precepto, bajo este análisis de carácter técnico, económico, incluso los sindicatos en Alemania pudieron sentarse a discutir la reforma laboral, y sin sentarse a discutir a espaldas de sus trabajadores como lo hacen en México, sin ser charros, dijeron, miren, ¿qué es lo que sucede? Y eso hablando de las pequeñas, ¿sí? De la pequeña empresa. Las grandes empresas no tienen problema, sí, como lo hemos comentado en nuestros programas. Así es. Las grandes empresas no tienen en sus contratos colectivos, los contratos colectivos son brevísimos, porque es obvio que no tienen que pactar baños para los trabajadores, ni horarios de baños, ni lockers, ni la reposición o no de las herramientas, ni de si te voy a dar o no gastos de trabajo. No. ¿Por qué? Porque se descarta que todas esas son cuestiones que debe poner el capitalista en circulación para tener una mano de obra calificada, ordenada en el proceso productivo, y pueda alcanzar estándares de productividad que crezca su tasa de ganancia, exactamente, que le permitan ser lo que son. Y en México no. Por eso es que cuando afirmamos que es el trabajo esclavo, no es una afirmación exagerada. Tenemos a un grupo, y no los estoy alabando, también les extraen una cuota de valor terrible a los alemanes, pero también hay otro sistema de compensación, ¿no? Sí. Pero aquí en México es terrible, ¿no? Lo que me decía ese joven, ¿cómo es posible que alguien por faltar un día le descuenten día y medio? Digo, ¿qué cabeza cabe, no? Y si falta otro día lo despiden, pues sí, o le quitan, le quitan 3 días, ¿sí? O le restringen, no sé, otras cuestiones. Entonces, finalmente, yo creo que en todo esto, quien tiene la enorme responsabilidad es el pueblo en general, el pueblo de México, por la enorme permisividad que le ha otorgado a todo mundo, a los políticos, a los medios de comunicación, a todos, ¿no? Y tienes mucha razón, y no se necesita ir muy lejos. Los preceptos constitucionales lo establecen. El artículo 39, el pueblo tiene en todo derecho, en todo momento el derecho inalienable de cambiar su sistema de gobierno. Ahí está establecido. Hasta que no lo quieran modificar, ¿no? Claro, así es. Pero bueno, señalabas también algo sumamente interesante que lo enlazo con estos problemas laborales. Decías, dentro de 3 días se cumplen 3 años del ataque artero contra el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya son 3 años. ¿Qué sigue para el SME? ¿Cómo o qué va a hacer el SME para darle la vuelta a esta situación ante lo que implica un nuevo gobierno? ¿Qué va a pasar con el SME? Pues aquí tenemos muchas opiniones. La mía la voy a dar muy breve. Sí. ¿Qué sigue para el SME? Yo diría, ¿qué sigue para los 16.600 trabajadores en resistencia, que son verdaderamente el movimiento, que son el eje de donde se mueven todas las acciones que se han venido definiendo a lo largo de estos 3 años? Es muy duro decirlo, pero no queda más que seguir resistiendo y esperar a que el nuevo gobierno comprenda que no puede coexistir en este país un criterio tan antagónico para revisar las leyes. Es decir, por un lado, señalar un mundo casi real o más bien dicho, un mundo perfecto que no es real y que es virtual, como aspirar a la modificación de una ley laboral, como la que están planteando priistas y panistas, pretendiendo llevar con sus argumentos a la cúspide, que es la productividad, que es una serie de factores que los hacen moverse, y que es una ley anticuada, cuando de hecho golpearon una organización sindical, con un grupo de trabajadores, con una mano de obra plenamente reconocida en su calificación, por tal motivo poseedores de una capacidad enorme de producir. Segundo,
con una organización sindical que es el modelo que están pidiendo los panistas. Una organización sindical en donde se rindiera cuentas transparentes como a lo los hace trabajadores. El ESME lo tiene planteado en sus estatutos desde hace muchos años. En el ESME los trabajadores tienen el derecho y los representantes sindicales la obligación de proporcionarles, cuando ellos lo pidan, informes sobre cómo se gasta el dinero del sindicato, a través de comisiones como son autónomas, comisiones de Hacienda, y si no, para eso está la Comisión de Justicia, pero no me voy a extender más en ese sentido. De tal manera que resulta sumamente contradictorio, o más bien dicho, resulta solamente muy ejemplificador cómo estos 16.600 trabajadores son el último bastión, es decir, la última forma de asirse del movimiento obrero para rescatar el derecho laboral, el derecho constitucional, el Estado de Derecho, porque no se puede pregonar lo que es todo lo que ha dicho el PRI y el PAN. Todo eso es un reconocimiento a que sindicatos como el Mexicano de Electricistas no pueden y deben desaparecer. 2. Cuando se habla de crecimiento, de desarrollo, de impulso económico, no se puede destruir una empresa que está afincada sobre el artículo 27 constitucional para entregarlo a los privados, y luego finalmente no se puede permitir que los gobiernos sean tan rapaces y tan corruptos como los han sido los priistas y panistas al frente del sector energético. Es muy complejo y muy largo, pero finalmente esas serían las cuestiones más rápidas. Por lo demás, la vida interna del sindicato, creo que como todo organismo vivo, y particularmente un sindicato en donde la democracia ha sido una larga tradición, hay sus bemoles, ¿no? Hay quienes, lo digo con responsabilidad, hay dirigentes en ese movimiento que no merecen estar ahí. No merecen, como todos, organismos vivos. Todo organismo vivo también tiene su detritus, ¿no? A mí me parece que quien representa a la persona, al secretario del Exterior, es bastante torpe cuando le pregunta a los 16.000 trabajadores que si quieren seguir en la resistencia, ¿no? Es un Goebbels mal hecho, ¿no? ¿Cómo le puede preguntar a 16.600 molestos electricistas, un dirigente que quiere perpetuarse ahí, y preguntarle si quieren seguir en la resistencia? A 3 años. A 3 años de estar luchando y que están mostrando que ahí están. Cuando él, en su responsabilidad como secretario del Interior, no fue capaz de prever que los activos del Sindicato Mexicano de Electricistas debían ser puestos en circulación para que mínimamente los trabajadores, extrabajadores o trabajadores de luz y fuerza del centro, miembros del ESME en resistencia, pudieran hacerse de algunos recursos a través de sus deportivos, de sus oficinas, de sus estacionamientos. ¡No! Este tipo los acaparó de manera propia y reproduciendo lo más sucio de las burocracias, tanto oficiales como sindicales. Bueno, tiene una vida personal que a todo mundo pues lo deja sorprendido, y además el apapacho en el que lo tienen. El señor es un borracho consumidor empedernido, y ahí se afirma porque todo el mundo lo ve. O sea, incluso se presume que hasta puede ser consumidor de otro tipo de sustancias más allá del alcohol. Pero entonces, este tipo de contradicciones también se expresan en un movimiento tan importante como el del ESME, y que representa realmente algo que debe analizarse, porque lo que viene es mucho más difícil, porque si se trata de resistir, este gobierno no lleva prisa. Y si les va a preguntar otros 3 años si ellos se quieren perpetuar, porque solo falta que digan que su antigüedad no sigue corriendo porque se suspendió en el momento del golpe. En fin. No, Oscar, no podrían hacerlo. Un panorama muy complejo. No podrían hacerlo, digo, tomando en pueden cuenta hacerlo, la opinión pero no lo deben hacer. No lo deben de hacer porque primeramente una de las demandas que establece toda esta resistencia después del decreto de extinción de luz y fuerza de este maldito canalla de Felipe Calderón, no lo pueden hacer porque primero una de las demandas precisamente es la restitución al empleo, pero también que sea considerada toda la antigüedad. Es decir, ¿cómo vino el decreto y ahora la dirigencia diga, ¿saben qué? Que hasta aquí se detuvo mi antigüedad. No lo han dicho, pero se pudieran decirlo. Lo digo, por favor, sí. No lo pueden hacer, por eso digo yo, no lo pueden hacer. Ese es uno de los razonamientos que tenemos. ¿Qué sigue del ESME? Bueno, pues sigue la resistencia, Raúl, a esperar
que, como hemos señalado ya en diferentes programas, fue una decisión de carácter política más que jurídica, y que sin duda la solución a este conflicto pueda darse de la misma forma, sin más que jurídica, tendrá que ser política, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros pues apostamos al entendimiento de la élite política, de que tiene que resolver este conflicto porque no puede durar ya más tiempo, ¿no? Claro. Sin duda alguna es pues heroica ya la resistencia de todos estos compañeros, y en buena medida consolida, ¿no?, el que a los propios jubilados no se haya todavía atrevido el gobierno a golpearnos, ¿no? El hecho de que terminaran con los activos, Raúl, pudiera traer como consecuencia que sin duda cual ninguna fueran en contra de todos los que somos jubilados. Y lo decimos también en la medida de que hemos estado analizando el hecho de que quién se haría cargo en un momento dado de los jubilados, como se está viviendo en la actualidad, que estamos viviendo de por medio de un presupuesto que se le está otorgando al Congreso y que se tenga que pagar los salarios de nosotros. Pero entendemos que el SAE solamente es un administrador, sí, que enajena bienes del Estado, pero que no genera riqueza. Y si se aplicara en sentido estricto lo establecido desde nuestro contrato, la Ley Federal del Trabajo, la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos, el hecho de que se aplicara en sentido estricto la cuestión del patrón sustituto, pues eso tiene garantizado, si nosotros pasáramos a la Comisión Federal, que en términos constitucionales es el organismo que está prestando el servicio eléctrico en el país, pues estaría garantizada pues el hecho por generar riqueza, la jubilación de todos nosotros, y no estaríamos expuestos en un momento dado a que por medio de un fideicomiso pues se otorgara como última posibilidad tener ese recurso, se acabara como ya sucedió con los ferrocarrileros, sí, y terminaran finalmente con todos los trabajadores de Luz y Fuerza, ¿no? Y estarían prácticamente terminando con lo que sería el Sindicato Mexicano de Electricistas, pero consideramos nosotros y apostamos a la buena voluntad que pudiera existir con la nueva administración, ¿no? Es decir, el sindicato está obligado a negociar, ¿no?, en primer lugar. En segundo lugar, o que puede ser incluso a la inversa, recibir la mayor solidaridad de la clase trabajadora, que honestamente, salvo contados segmentitos, no veo por dónde, y de hecho están solos. Y yo digo, dentro de 3 días son los 3 años. ¿Va a haber una gran movilización del SME? Pues hasta donde se sabe no hay nada preparado para una gran movilización. Las movilizaciones están insertas todas en el terreno de esta lucha en contra de la reforma laboral. Es decir, están siendo acompañadas de esta circunstancia. Es decir, lo particular está subordinado a lo general. Exactamente. Y sobre todo, pues, si nosotros observamos en las fechas que acabamos de comentar al respecto de cuándo se escucharán la voz de los trabajadores, sí, estamos hablando de que es precisamente el jueves 11, ¿no? Sí. Para el jueves 11, en donde se tiene programada la intervención del Sindicato Mexicano de Electricistas en el Congreso, y seguramente habrá un acto. Si me permites, ¿no, Oscar? Me llama la atención que si el SME es todo lo que dice el gobierno federal, e incluso los panistas y hasta los priistas, se convoca al SME a participar en la mesa. Claro. Yo digo, ¿es un actor importante en este momento? Desde luego que sí. Desde luego que sí, pero aquí también es una muestra muy clara de cómo se conduce la clase política en México. ¿Quién les abre la puerta para que se sienten a escuchar a estos actores? Pues son los priistas. Así es. Son los priistas que amagan a los panistas y decirle, mira, dejemos las cosas como ya vinieron del Senado, de la Cámara de Diputados, porque si no, nosotros vamos a hacer o que se regrese a la Cámara de Diputados, o como no hay un reglamento que defina cómo deben ser discutidas las iniciativas preferentes, sí, y en este momento cuando hay alguna duda, entonces mejor dejémoslo así. ¿Y quién impulsa esto? Pues los senadores priistas del sector laboral. Así es.
el dirigente de la CROC, dirigentes de la CTM, que amenazan a sus... Y eso de amenazan es un valor entendido. Es un valor entendido porque ninguno de ellos, si realmente viene el mandoble desde Estados Unidos, porque ya hoy ha quedado claro que no será ni Peña Nieto ni Beltrones quien diga, ya, esto se va. No, es de Estados Unidos que le digan, miren. Sí, es la intromisión de los norteamericanos, ¿no? Así es. Sí, es sencillo. Cuando desde Washington digan, miren, ya hay que resolver esto porque yo también debo entrar a mis elecciones, claro, teniendo muy claro el panorama en mi patio trasero, que ya no es mi patio trasero, sino es mi propiedad, entonces hasta ahí. Entonces, el día 11 seguramente veremos que el ESME se moviliza hacia la Cámara con dos efectos: ser escuchado o plantear su posición frente a la reforma laboral y reiterar su exigencia de la vuelta al diálogo y la solución del problema, ¿no? Yo quisiera agregar, estaba revisando ahorita, Raúl, aquí, sí, cuáles son lo del plan de acción precisamente para el día de mañana, martes 9, a las 5:30 de la tarde. Se tiene que considerar una misa con el padre Alejandro Solalinde, el de los migrantes, ¿no? Sí. Protector de migrantes. Sí. Y según la proyección de un documental en el albergue precisamente de Alejandro Islas, y en el lugar donde se va a desarrollar este evento es en el auditorio del ESME, Insurgentes 98, y en donde se está citando a toda la resistencia. Y para el jueves, que se cumplen los 3 años del decreto, está también citada toda la organización, toda la resistencia por la mañana. La cuestión de las movilizaciones, según lo que aquí se nos dice, no se define, porque efectivamente esto provoca la alerta de los actores de seguridad de aquí, sí, del Distrito Federal, y bueno, pues yo supongo que la dirección del sindicato está valorando de llevar a efecto algunas acciones de carácter sorpresivo, ¿no? Por decirle de algún modo. Eso es lo que tenemos para ese día. Seguramente el mismo día la resistencia, todos nosotros sabremos qué es lo que determina la Asamblea General. No necesariamente. Ahí va a ser la dirección del sindicato, ¿no? Hay algunas cosas que han dejado de funcionar como antes funcionaba normalmente el sindicato. Tú acabas de hacer una puntualización muy clara. Antes toda decisión era sometida a la discusión de la Asamblea General. Que así lo establecen los estatutos. Porque así lo establecen los estatutos. Hoy se entiende por una parte que no puede ser tan abierta la discusión en una Asamblea General porque... Pues, es un estado de excepción, de emergencia. Exactamente. Sí. Pero ojalá, lo hacemos con todo respeto, no sigan profundizando que para la toma de algunas decisiones sea solo mediante reuniones informativas a la Comisión de Trabajo y sea excluida la participación mayoritaria de los trabajadores en una Asamblea General para la toma de decisiones y discusiones de toda índole. Claro. Desde estas que son de carácter, digamos, no menor, pero sí de menor trascendencia que una negociación, es decir, lo que es la estrategia debe ser discutida también en asambleas generales, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. ¿Querías agregar algo? Sobre la cuestión de el comentario que hace un rato hacía Oscar sobre las reformas, ¿no?, pretendidas, que eso es la consolidación efectivamente en nuestro país de la política neoliberal. Al pasarlas, esa sería ya la consolidación, pero esa sería la muestra clara de la intromisión de los norteamericanos en nuestro país, en toda también esta lucha infructuosa en contra del narcotráfico, ¿no?, de la delincuencia organizada. Y en referencia a lo que es el ESME, lo que se tiene que ya ir replanteando de que el ESME debe de seguir, que debe de venir ya un recambio generacional, Raúl. Es decir, esta dirigencia va a tener que llegar su momento y se van a tener que ir, y alguien va a tener que tomar la estafeta de nuestra organización sindical. Eso no nos queda la menor duda. ¿Hay compañeros preparados para el relevo? Por supuesto que sí. Yo considero que sí. En el Sindicato Mexicano de Electricistas, por su tradición democrática de discusión, hay la garantía de que hay compañeros que pueden llevar adelante el movimiento. Es decir, los relevos generacionales no son tan dramáticos como en otras organizaciones. Yo estoy plenamente convencido que en las bases del movimiento están
más que 26 o 30 y tantos dirigentes que son los que forman parte de la dirección del SME, ¿no? Sí, estos son aspectos sumamente importantes porque, bueno, desde luego un sindicato como el SME se ha preocupado por formar a las nuevas generaciones de dirigentes. Lo que no ocurre en otros sindicatos, y vemos cómo se perpetúan en los cargos e incluso hasta en los sindicatos llamados democráticos. Pues ahí está Hernández Juárez, ¿no? Por ejemplo. Así es. Que es, Agustín. siempre ha sido Agustín, el del Stuna. Sí. Con relación al comentario que hace Raúl, es muy importante señalar que estos relevos se ven un poco difíciles de encontrar sus causas de organización, porque está claro que el golpe dado por la derecha cavernaria al Sindicato Mexicano de Electricistas fue terrible. Sí. Entonces no hay la posibilidad de haber continuado con su vida democrática de asambleas para la discusión de 1 y 1000 problemas, sino que se ha entrado a una etapa particular, muy rígida en cuanto a su disciplina, pero también no podemos dejar de señalar que en el SME se están generando algunas conductas producto de la presión, se entiende en primer momento, pero que no puede ser resuelto de esa manera, muy antidemocráticas. Este señor Humberto Montes de Oca es una de las muestras de donde no debe derivar el movimiento. Y él aspira a ser el secretario general, claro, seguramente. Él ya sea, creo que podrían estar pensando que si no es Humberto Montes de Oca, entonces podría ser incluso Márquez, el compañero que está preso político, por el simple hecho de haber estado preso, que es importante, pero no llena la posición de carácter táctica, estratégica, es decir, desde toda la concepción ideológica que ha tenido este sindicato, su posición para ser el dirigente máximo de ese sindicato. Ni Amezcua. No, pues yo creo que él mismo se ha marginado, ¿no? Sí, porque no lo hemos visto a Fernando en los últimos tiempos, pues sí, con la actividad que tenía. Es muy lamentable, pero se han marginado y lo han marginado. Sí. Particularmente este compañero Humberto Montes de Oca, porque ha tenido un nivel tan importante en la toma de decisiones que podríamos hablar que hay pues una especie de triunvirato, yo lo digo a título personal, que es quien lleva las riendas del movimiento, que es obviamente el secretario general Martín Esparza Flores, que es enseguida Humberto Montes de Oca, y que en el tercer sitio, digamos en esa posición de los miembros activos de la dirección, está el secretario de Trabajo, ¿cómo se llama? Se me olvida su nombre. Por allá no es el secretario de Trabajo, ¿no? ¿Ahora es qué? El secretario del Exterior. El secretario del Exterior. Del Interior, perdón. Del Interior, Humberto es del Exterior. Ajá. Ese es el triunvirato del que te refieres. Martín Esparza, secretario general, Eduardo Bobadilla, secretario del Interior, y Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior. Pero el papel destacado de Humberto Montes de Oca ha sido señalar toda crítica como un agente infiltrado del gobierno. O sea, ese es el riesgo. Así se ubica más o menos. Ese es el riesgo. Sí. Que no sean capaces no de tolerar, sino de saber que ese sindicato se formó en la discusión, no en la crítica, en la discusión de todos sus asuntos más importantes. Claro. Y obviamente la discusión es la confrontación de ideas, es la crítica sobre lo que ocurre, pero con una idea muy clara: llegar a los acuerdos y al convencimiento general, que las mayorías aprueben para tomar las decisiones que correspondan, ¿no? Muy bien, Oscar, Jorge, estamos llegando al final del programa. Obviamente se nos quedan muchos asuntos por abordar. Por ejemplo, pensaba que abordáramos el triunfo ayer de Hugo Chávez en Venezuela, muy importante, con 10 puntos de ventaja sobre su competidor, y Capriles, que bueno, representante de otros intereses también bien determinados, entre otros asuntos que se nos quedan. Pero bueno, lo importante ahorita, para mí, entre toda esta agenda que estamos revisando, es lo que tiene que ver con el aniversario del golpazo al SME, dentro de 3 días, la participación del SME en esa mesa con el Senado de la República, con la Comisión del Trabajo, y no sé si sería posible que pudiéramos estar el próximo lunes revisando estos aspectos tan importantes, más lo que se acumule. Digo, porque el SME es un asunto de capital importancia, no solo para
para los trabajadores del ESME, sino por las implicaciones que tiene que ver de prosperar, de que se termine este asunto en contra del ESME. Sí, entendemos sobre todo la importancia que cobra el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas con la extinción de Luz y Fuerza, porque como lo ha dicho Jorge Luis, lo hemos analizado en el programa de temas, lemas y dilemas. El caso de Luz y Fuerza del Centro es un laboratorio de experimentos para la implementación de muchas partes del modelo económico neoliberal. En él se implementaron las reformas laborales, es decir, ahí está el laboratorio del outsourcing, ahí está el laboratorio de lo que es la nueva ley laboral. También en el caso del ESME está todo lo concerniente a cómo se va a derivar ahora el problema de las telecomunicaciones. En el caso del ESME está sujeto precisamente a ver y medir la resistencia de la clase trabajadora, sobre todo la clase trabajadora independiente, y de ahí la importancia que cobra. Claro. Estas posibles, no le llamo fracturas, sino estas posibles fracturas al interior del ESME. Entonces sí sería muy importante poder hacerlo, ¿no? Contamos con ustedes el próximo lunes si no hay otra. Claro, si no hay otra cuestión, con mucho gusto, con mucho gusto, Raúl. También otra cosa, nada más quería agregar, Raúl, sí, que se nos quedó en el tintero, fue la que me parece que también sería cuestión de comentarlo, y lo ligaba a un comentario que hizo Oscar, de que cuando en México nos darán la oportunidad de conocer la información que estemos requiriendo, ¿no? Y es el caso de que ya autorizó el IFE la quema de las boletas electorales, no solamente las del 2006, sino también las 2012, ¿no? Me parece que es motivo de análisis y que pudiéramos dar una opinión. Sí, ya no se van a quemar, ya se van a ¿cómo se llama? Sí, se van a destruir para crear libros, ¿no? Bueno, sí, se van a transformar. Coloquialmente le dije quemar, pero... No, sí, lo entendimos, porque es parte del chascarrillo. Pero, sí. Pero bueno, finalmente agradecemos la presencia de Oscar Leslie Figueroa, Jorge Luis Carrasco, y desde luego el apoyo que nos brinda Hugo allá en Controles, el respaldo que tenemos del licenciado Roberto Villaseñor. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana con otro interesante programa, ya con la presencia de nuestra compañera y amiga Beatriz Gallardo, a la que ya escuchamos por acá afuera, ya por ahí anda. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana en punto de las 11. Aquí nos vemos, pásela bien. Nos vemos entonces el próximo miércoles en su programa Temas, Lemas y Dilemas. Gracias, Raúl. Temas, Lemas y Dilemas el miércoles a las 11 de la mañana con Oscar y Jorge Luis. Gracias. Sea.